Están los vecinos así con las obras, ¿no? Esto funciona igual en todo el mundo. O sea, es curioso porque aquí no son las vacaciones de verano, porque ahora es invierno. Buenas tardes, por cierto, ¿eh? Buenas. Sin embargo, todo el mundo está haciendo obras. Todo taladros, que si no sé qué, que si no sé cuántos. No sé, es como en julio en Barcelona, es lo mismo, como estar en casa. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos al directo de los jueves. Pensabais que hoy no, ¿eh? Porque íbamos tarde, no hemos puesto el flyer. No sabíamos que era jueves, en realidad. Nos pensábamos que era miércoles. Yo he tenido una sesión hoy jueves y la he tenido que mover mañana a viernes porque había sido un desastre semanal en nuestra cabeza. Mucho trabajo interior esta semana, no sé si lo habéis notado, pero ya se ve Venus retrógrado en camino, ya se ven muchos de los movimientos astrológicos que se van a dar en las siguientes semanas. Ya nos están afectando a aquellos que estamos más conectaditos con el proceso, ¿no? Los que lo vivimos de una forma más consciente, ¿no? Y verdaderamente nosotros hemos vivido una revisión del pasado exhaustiva de esas, y de eso vamos a hablar, que te dan una visión distinta de lo que has vivido, de quién eres, de lo que has sufrido, de lo que te ha afectado y de cómo internamente a nivel inconsciente has intentado compensar esa afectación siempre, en vez de saber que estaba ahí y sanarla, ¿no? Que ahí vamos. Entonces, por eso hoy, Claudia, hablamos de la indefensión aprendida. Algo de lo que todos en mayor o menor medida somos víctimas. Todos caemos en eso muchas veces, ¿no? Que es minimizar lo sufrido. Ojo, no tenemos que irnos al otro lado, que es dramatizar lo sufrido. Porque entonces entramos en formas de actuar que son victimistas y que también son desempoderantes. Nos quitan cualquier noción de que nosotros somos los responsables de nuestra realidad. Sin embargo, sobre todo cuando éramos niños o cuando éramos muy jóvenes, todo aquello que sucedía en nuestro entorno nos afectaba, y nos afectaba en nuestro grado de sensibilidad real. Exacto. El que teníamos de verdad como niño que nació en este planeta. Al no nacer, en el mejor de los casos, hemos nacido en familias que, bueno, había bastante amor, pero igualmente había límites. Había cosas que las personas que había ahí no se amaban a sí mismas por ellas, todavía no. Difícilmente hemos caído en un lugar en el que hubiera amor incondicional, que quiere decir que más allá de cualquier condición éramos amados. Normalmente el amor se retiraba en mayor o menor medida, si lo había, se retiraba en mayor o menor medida en base a lo que hacíamos o no hacíamos, o cómo actuábamos o cómo no. Y en algunos casos no había ningún tipo de amor. En algunos casos caímos en algún lugar en el que no éramos deseados, en el que no había. Realmente las personas no vivían con amor, no vivían conectados consigo mismos, ¿no? Y entonces sufrimos, ¿no? Esa sensibilidad real del niño, esa vulnerabilidad absoluta, sufrió, ¿no? Y como había partes que esos seres humanos que nos rodeaban jamás podían llegar a ellas en términos de sensibilidad, porque ellos no tenían esa sensibilidad despierta, no era esa sensibilidad en nosotros tampoco, ni salvaguardada, ni tenida en cuenta, ni preservada, ni cuidada, ni amada. Entonces ahí solo había dolor. Esta capa más sensible de todos los niños, esa capa inicial de la sensibilidad humana, quedó llena de dolor por negligencia en el mejor de los casos, por abuso en el peor de los casos. Y entonces asumimos que esa capa de sensibilidad no existía, porque acceder a ella dolía demasiado. Asociamos ese nivel de profundidad sensible, esa capacidad de sentir profundamente, solo nos servía en esos entornos para sentir dolor, y entonces la asociamos a dolor, y por lo tanto, si es dolor no lo quiero, desconecto de esa capa de sensibilidad. Claro, aquí es muy fácil ver que cuando el dolor no ha sido solo en esa capa de sensibilidad, sino que era abuso constante, maltratos heavy, cosas muy duras, ¿no? Es gran parte de nuestra sensibilidad la que en muchos casos habremos recortado como si no existiera. Habremos empezado a operar mentalmente disociados, desconectados, abstraídos de nuestra sensibilidad natural, ¿no? No quería hacer una introducción tan larga, pero ya me ha salido todo a chorro, así bueno, ya estamos situados, ya sabemos lo que es, pero lo que quería primero de todo es saludar a la maravillosa Clau Flores. ¿Cómo estás, maravilla? Hola, mi amor. ¿Cómo te amo? Hola, chicos. Muy buenas. intensa esta semana, ¿verdad, Clau? Mucho trabajo interno. O sea, yo ya ni siquiera respiro, mi amor. Pues yo sí, es que ¿saben qué? De verdad, esta semana ha sido Muy heavy. heavy. Hemos llegado al núcleo, hemos llegado a la raíz. Y que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con todos los abusos que hemos sufrido. Exactamente. Y La que a través de la realidad es- indefensión aprendida hemos justificado. Exacto. Hemos justificado a quien los hacía, hemos justificado a lo que hacía, hemos justificado el hecho de que a lo mejor nosotros hasta creemos que lo merecíamos de alguna forma, Sí. incluso si eran abusos. Sí. A veces nos hemos explicado Siempre. que alguna culpa teníamos sobre ellos. Pasa mucho en los abusos sexuales también. Y entonces
hemos pintado una historia en la que, bueno, no hay razón por la que yo esté tan jodido como estoy. Claro. Porque no fue para tanto lo que hizo, bueno, se lo hace Exacto. todo el mundo, a todo el mundo le pasa esto, bueno, no sé qué, en realidad yo fui la que no sé qué, en realidad yo... Claro, entonces hay un dolor real que tú has sufrido que no está reconocido porque hay una narrativa que no está a la altura de la realidad. Porque, como persona que ha sufrido abusos, hemos aprendido no solo a minimizar el dolor recibido por creer desde la culpa que lo merecíamos, sino a maquillar el agresor. Exactamente. A justificar y maquillar las personas que nos han agredido, que nos han abusado, que han tenido negligencia hacia nosotros o nos han maltratado. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad, volvemos a la misma, estamos enfermos, estamos en sanación. La sociedad entera está diseñada, tejida en programas limitantes, abusivos, y no nos damos ni cuenta. O sea, hemos hecho una introspección muy heavy gracias a nuestra relación con Roger. Es que para poder no solamente amar a los demás, o sea, entender de que estamos viviendo vidas. En mi caso, yo he sufrido trauma abusivo constante, inclusive sexual, que no se podía hablar. O sea, más allá del trauma que sufres como niño, viene la revictimización constante de asumir como normal cierto tipo de papeles, cierto tipo de cosas, cierto tipo de Indefensión abusos. aprendida. Claro, porque Aprendes a que estás indefenso y por lo tanto no hace falta ni que te defiendas y casi ya mejor si te entregas siempre al peligro directamente. preguntaba cuando era niña, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué? Todos te respondían, primero, la religión no se cuestiona, no se pregunta, es dogma. Además, vienes fallada, tienes un Eres problema, sucio, ¿no? eres sucio, y ya está. Viniste fallado de fábrica, ¿no? Y el constante lavado cerebral en los colegios católicos y en nosotros de por mi culpa constante. Y aparte, la familia y los programas aprendidos de generación en generación, que, bueno, a mí me ha pasado, le pasa a todas, o sea, te tienes que asumir, o ¿por qué no te aflojas un poco y ya está, pasa? O sea, no se hablan de ciertos temas. Estamos hablando Sí. de que muchas mujeres justifican, ya no solo no es una indefensión aprendida, sino que es una indefensión enseñada. Es decir, Sí. muchas mujeres que han sufrido abusos sexuales, y también algunos hombres, han aprendido a justificar tanto lo que sufrieron, a justificar la agresión que sufrieron, a decir, bueno, es que es normal, bueno, es que le pasa a todo el mundo, bueno, es que algo hice yo, bueno, es que a lo mejor provoqué, bueno, es que a lo mejor... Entonces, cuando ese abuso se da en sus hijas, hacen lo mismo, enseñan esa indefensión. No es para tanto, bueno, eso le pasa a todo el mundo, ¿Por qué bueno, lloras tanto? te acostumbras, ¿no? No llores, calla. Eso es demencial, es terrible. Ya no es solo que la persona que ha sufrido el abuso asume la indefensión, sino que pretende imponer esa misma regresión en el cuidado de uno mismo y en la dignidad en los siguientes, en los que sufren también lo que uno ha sufrido. Y eso nos enseña algo muy importante, ¿eh? Para que lo tengamos claro, porque siempre vemos el rol de la víctima y el rol del agresor, y el agresor es el malo y la víctima es la buena, pero no es verdad. No. No es verdad porque en la raíz de alguien que está sufriendo constantemente abusos, si ya es alguien adulto, está alguien que ha aceptado eso, que lo ha normalizado, y si lo ha normalizado a la hora de recibirlo, lo va a normalizar a la hora de emitirlo, de generarlo también. Es decir, a lo mejor esa señora que lleva 20 años aguantando el maltrato de su marido, no va a maltratar a su marido, pero va a tratar de la misma forma a alguien que sea más vulnerable que ella, a un niño, a un animal. Entonces, cada Es una persona que ha sido traumatizada en algún nivel y no lo atiende, es en potencial o ya de forma efectiva una persona que generará ese mismo maltrato en alguien. Por lo tanto, fíjate, aquí si eres víctima tienes que trabajar en ti mismo igual que si eres agresor. Porque al final estás jugando a una misma frecuencia vibratoria, a un mismo programa, que lo que pasa es que tiene dos roles disponibles, ¿no? Y necesarios para que se dé. Entonces, tanto el rol de víctima como el rol de agresor vienen de lo mismo. De alguna agresión o abuso sufrido y no sanado.
Por eso es tan importante que miremos dentro, miremos en qué cosas hemos sido realmente abusados, agredidos como niños, entender que nosotros mismos habremos generado un estándar, una medición de eso que está alterada por lo que sufrimos, es decir, que hemos minimizado o relativizado. Por lo tanto, hacer ese ejercicio de dejar de minimizar, de justificar, de relativizar, mirar hechos y facilitará mucho, sobre todo los que tenéis hijos, pero los que no también es un ejercicio que podéis hacer de imaginación, pensar si la forma en cómo yo justifico algo de lo que he sufrido, cómo lo explico, me parecería válido en caso de que quien sufriera eso fuera mi hijo o mi hija. Si mi hijo o mi hija sufriera eso, yo lo justificaría igual. Y a lo mejor algunos diríais sí, y entonces el problema es más grave. Estamos ya en esa fase en la que hemos sufrido algo que vamos a hacer sufrir a alguien por no haberlo detectado. Pero muchos diréis, no, sería una barbaridad. Que yo dijera que mi hija, por ejemplo, provocó a alguien con 9 años para que la agredieran sexualmente. Eso sería una barbaridad, pero en cambio a mí me agredieron sexualmente cuando tenía 9 años. ¿Y qué hago? Digo, no, bueno, es que a lo mejor provoqué, es que a lo mejor no sé qué, es que a lo mejor no sé cuántos, no. Eso es lo que tenemos que dejar de hacer para renunciar a esa indefensión aprendida, que no es más que negar nuestra sensibilidad real, Exacto. el dolor que hay en una franja de esa sensibilidad real y, por lo tanto, nuestra identidad real antes de que fuéramos ensuciados, ¿no?, por cosas que sucedieron o que nos hicieron, ¿no?, a nuestro alrededor. Claro, pero Perdona, ¿sabes que te he qué? cortado ¿Sabes qué me viene algo, mi amor, ahorita? Es que Sí. estoy pensando cómo funciona la sociedad, cómo funciona El trauma es la clave. el trauma. El trauma es la clave. El trauma es el centro, sí. Pero me estaba poniendo a pensar en... Ay, me he ido. ¿Cómo funciona la sociedad? Estamos hablando de esa indefensión aprendida, ¿no? Esa negación de la propia sensibilidad, que el que Lo es agredido, siento, abusado... ha sido muy dura esta semana para mí. Ha sido. Tengo que hablar de... Es una campeona. He tomado, es que ha sido una semana intensa de ver de sentir las emociones no vividas. Entonces ando un poco... Bueno, siempre estoy, pero ahora más. Claro, hay que entender que sentir las emociones no vividas es sanar. Sí. Cuando hablamos de sanar emocionalmente, es que las emociones que en algún momento te generó una situación y las almacenaste en el sistema porque no podías, no eras capaz de sentirlas, tienen que ser sentidas. Tienen que ser encontradas y sentidas. Claro. Y la única manera de hacer eso es reconocer de verdad lo que pasó. Porque si yo me explico que algo no fue tan grave o que algo no sucedió, no hay razón para que yo tenga esa emoción, ese dolor dentro de mi sistema y por lo tanto no reconozco el dolor. Mira, ¿sabes qué ha pasado esta semana? ¿Cómo llegas? Porque, a ver, yo me he trabajado muchísimo, años, leyendo, viendo, investigando. Y he leído mucho sobre traumatización, sobre el trauma. He leído cómo, inclusive, cómo se maneja la sociedad, que el trauma es literalmente el centro de la cuestión. Toda la sociedad se maneja, las élites, todo lo que ustedes quieran llamar, la base es el trauma. ¿Por qué? Porque inclusive los que manejan la sociedad también son formados, también son traumatizados. Entonces, hay que entender también que estas élites que uno ve como wow, grandes poderosos, al final son meros monigotes, tampoco son los MK Ultra, si pueden investigar sobre eso, pero hemos descubierto con Roger, analizándome a mí, que a pesar de que me había trabajado tantos años, solamente con la conexión con él, de ese amor tan... ha logrado hacer de que yo me pueda abrir y empiece a revisar mi vida. En mi caso, el tema sexual y afectivo. ¿Por qué el amor es tan importante? Perdona, ¿eh? Sí. El amor es importante porque lo que es una burbuja de no juicio en la que cuando uno está, tiene la capacidad, si quiere, de revisar su vivencia, pero sin todos esos comentarios a pie de página, sin todas esas justificaciones y excusas, de una manera desnuda. Como no estoy siendo juzgado, me permito yo no juzgarme y puedo mirar una versión más fidedigna de los hechos que no esté tan maquillada y torcida por esos juicios. Pero ¿qué ha pasado? En mi caso, yo antes tenía diarios, pero leía mis diarios y yo sabía que inclusive en los diarios no estaba escribiendo lo que había vivido realmente. Hay una autocensura ya, claro, porque uno ya se está explicando la historia ya de manera manipulada, ¿no? Sí. Para no tener acceso de ninguna forma a ese dolor. Y ha llegado al grado, en mi caso, yo estoy segura que hay mucha gente allá afuera que está pasando por lo mismo, que Sí. tienen a veces imágenes o sueños y dices, no, es tan doloroso entrar ahí, es tan doloroso recordar que vivimos la vida
como tú dices, digamos, esta es la franja de sensibilidad que tenemos real, pero por el trauma causado nos hemos quedado en esta parte y toda la sensibilidad la hemos hundido. Entonces, de ¿Eso aquí qué para genera? arriba. Personalidades superficiales, Exacto. vidas superficiales. La fragmentación. Claro, si solo puedo vivir en la superficie de la emoción porque ahí abajo tengo un montón de dolor y no pienso entrar en contacto con él, que es en realidad lo que necesito para sanar, pues claro, entonces me estoy condenado a siempre ir tan rápido. Es como si caminara por encima del mar, por ejemplo. Es una tontería, pero no sé si habéis visto esos, no sé si son pescados o pájaros que caminan por encima del mar, corren, ¿no? Creo que hay un tipo de pescado volador que hace como un aleteo que le permite como desplazarse por encima. No lo sé, no soy de estudioso de los animales, pero el caso es, vivimos estresados, ansiosos, siempre rápido, siempre una voz hablando fuera o dentro y fuera a la vez, todo sonido, ruido, prisa, velocidad, presión, tensión, porque es la única forma de que podamos desplazarnos por la superficie sin bajar al fondo de nuestra sensibilidad y emoción, ¿no? ¿Qué pasa? Que como no bajamos al fondo de nuestra sensibilidad y emoción, ahí se va acumulando todo el dolor, toda la incomodidad, toda la rabia, toda la ira, toda la desesperación que vayamos sintiendo día a día. Todas las gotitas pequeñas y todos los grandes cubos de eso, ¿no? Claro. Se van acumulando ahí en la profundidad, ¿no? Y cada vez necesitamos ir más a prisa, y no parar. Pero oye, Para al no final la sentir. vida te para. Si no te paras, te para. Te Y entonces te enfermas, hundes. algo pasa. ¿Dónde te hundes? Te hundes en toda esa profundidad emocional que solías huir de ella. ¿Qué pasa? Que lo único útil realmente para que ya no tengas miedo a la profundidad y puedas moverte tanto en la superficie como en la profundidad según lo necesites, es que bajes ahí abajo, sientas todo ese dolor, esa incomodidad, reformules con eso toda la idea que tú te habías hecho de quién eres, de lo que ha pasado y de el efecto que tuvo. Y entonces a partir de ahí puedes renovar ese fondo y en vez ya de vivir tu vida como a cámara rápida desde la angustia de por favor que no entre en contacto con mi emocionalidad porque está lleno de dolor. No, está lleno de dolor. Es el dolor que te ha sucedido en la vida. Sin sentirlo no tienes una dimensión real, una comprensión real de qué has vivido verdaderamente y por lo tanto de quién eres verdaderamente en términos de necesidades, de sensibilidad, de lo que sea. Y entonces es inevitable, o sea, la alternativa a eso acaba en enfermedad, en accidentes, es decir, no hay forma en la que la acumulación constante de dolor en la profundidad de nuestras emociones no acabe colapsando de algún modo si no somos nosotros los que vamos voluntariamente, por incómodo que sea, que lo es, y es doloroso, claro, hay dolor ahí, pero al final, teniendo en cuenta que el dolor emocional, lo que sintamos a nivel emocional, es intensidad energética moviéndose en nuestro cuerpo. Y si podemos vivirlo desde esta neutralidad, sin añadirle significado, no me pasa nada malo, ni estoy roto, ni soy un fracaso por estar sintiendo miedo, rabia o la emoción que hay aquí, frustración, lo que sea. Si no me juzgo, si lo vivo como una experiencia energética, y no como algo que tiene que ver con una narrativa del yo y demás, una experiencia energética de intensidad en mi cuerpo, eso lo que está haciendo es que mi sistema nervioso se ponga al día en base a todas las cosas que ha vivido y preparándose para todas las cosas, esperemos que maravillosas, que me quedan por vivir, Claro, ¿no? pero ¿cómo comenzamos con eso, mi amor? Porque llegar al núcleo... Claro, lo primero es revisar tu forma de contarte tu historia. Exacto. Y asegurarte de que no está... Por ejemplo, me encuentro muchísimo, ¿no? En las personas que acompaño en mi proceso de acompañamiento transformativo, todavía quedan algunas plazas, infórmate aquí en el teléfono por WhatsApp. Me encuentro muchas veces, ¿no? A la hora de hablar de los padres, por ejemplo, no, claro, mi padre sí que era muy frío conmigo y no estaba mucho conmigo y tal y cual, pero claro, es que él tenía mucho trabajo y nos dio una vida muy abundante a todos, nos aportaba mucho dinero, no sé qué, no sé cuántos. Oye, un momento, que sea cierto que tu padre te ha proveído económicamente y que no te ha faltado nunca de nada, no hace que no sea cierto que la desatención emocional que sufriste por parte de ese mismo padre no tuviera un efecto en ti. Es decir, a lo mejor tu padre pretendía que podía compensar la falta de cariño con dinero, es un ejemplo, pero me lo he encontrado muchas veces. A lo mejor tu padre creía que podía compensar la falta de cariño con dinero o estableció que para ser un buen padre era más importante dar dinero que cariño, ¿no? Entonces, claro, esa es su justificación. Indefensión aprendida es que esa justificación yo me la trago y para mí también es válida. Cuando a lo mejor, si yo lo pienso, es como... Yo hubiese preferido a lo mejor tener ropa más vieja o de segunda mano y que mi papá estuviera jugando conmigo alguna vez.
¿no? Entonces, esto no se trata de hacer que papá sea bueno o malo, o de juzgarlo, o de condenarlo, o de exonerarlo, o de santificarlo. Además, dejar de comparar. No tiene nada que ver, en realidad, con tu papá. Lo único que es importante de eso es ver que hay una persona ahí que tuvo un hijo, o una persona que tuvo... O sea, padre o madre, los dos, y el entorno en general, ¿eh? Pero pongo el ejemplo este, ¿no? Y porque del padre y la madre nos vienen muchas cosas, ¿no? Evidentemente, son primeros impactos, estén o no estén. El hecho de que no estén también nos condiciona mucho, ¿no? El poder ver a nuestros padres como personas, y por lo tanto, con sus claros y sus oscuros, pero siendo ecuánimes, ya no maquillando, ya no disimulando los oscuros y maquillándolos o justificándolos, y ya no ensalzando o agrandando los claros. O si es al revés, tampoco al revés, tampoco exagerando los oscuros y rebajando los claros, ¿no? Pero bueno, solemos hacerlo al revés, ¿no? Nos enseñan sus propias justificaciones, nuestros padres nos las transmiten a nosotros y nosotros mismos les justificamos desde sus propias justificaciones. Esto es lo que tenemos que dejar de hacer. Y no es para buscar culpables, no es para condenarles, no es para enfadarnos con nadie, aunque si hay enfado lo tenemos que sentir nosotros. Hay que depurarlo, ¿no? Es para que seamos justos con qué hemos vivido y qué efecto ha tenido en nosotros, y para que de repente al ver eso entendamos nuestros problemas. Es decir, todo lo que a mí me pasa, que me hace creer que yo estoy roto o no funciono bien, en realidad tiene una explicación, tiene una causa, tiene una razón de ser. Si todavía no la has visto en tu infancia, es que todavía estás maquillando tu infancia de alguna manera para que te parezca más bonita de lo que en realidad fue en algún aspecto, lo cual evidentemente no te está permitiendo ver de dónde viene lo que te pasa ni resolverlo. Entonces, por eso es muy importante el que quitemos todo el bullshit, todo el maquillaje, toda la justificación de en medio, para poder tener una imagen lo más desnuda, ecuánime posible, no para juzgar, no para buscar buenos y malos, sino para entender, para comprender a un nivel profundo en qué entorno estábamos, en qué cosas, también es bueno, es válido verlo, nos benefició, y en qué cosas nos afectó negativamente y todavía arrastramos alguna de esas afectaciones, ¿no? Sí, yo anoto algunas cosas. A ver, para empezar, el minimizar en comparación me viene. La comparación es una gran forma de indefensión aprendida, sí. A mí me ha servido mucho para ser resiliente. El compararme con otras personas durante toda la vida. Siempre he admirado mucho a las personas valientes. Porque claro, yo tenía ese ejemplo de mi madre. No hables, cállate, no te quejes, tú haces todo lo que tienes que hacer y ya está. Y no molestes a nadie porque eres autosuficiente. Es genial. Me ha servido ser completamente autosuficiente y no depender de nadie. Pero eso, llegado a un extremo de programación repetitiva constante, de desvalorización, el solo hecho de que no te reconozcan en lo que eres tú, en lo sensible que eres, porque habemos personas que hemos nacido en entornos muy duros, porque es parte de nuestra misión. Entonces hemos estado rodeados de gente que era completamente cuadrada, llámalo así, o inclusive mucho dolor. A veces había distintos niveles o grados de narcisismo, ¿no? Claro. Y que el narcisismo que es, sino alguien que ha sufrido y ha decidido que la alternativa para no sufrir es desconectar de la empatía, de la compasión. Claro, y tú no puedes sentir, o sea, no vas acorde a la familia si todos ya han asumido que eso es normal, que aquí no se llora. Y tú naces aquí altamente no se habla, sensible, que lo sientes todo lo que pasa súper fuerte, ¿no? Claro, y quieres hablar, encima te dicen, no, calla. De esas cosas no se habla, tú es peor. Y es constante. Cállate, no hables. ¿Por qué tienes que hablar tanto? ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué eres tan sensible? Porque entonces, ¿qué sucede? Pasa el tiempo, yo comparando con otras personas que han sufrido cosas mucho más duras, dependiendo. Ya, lo de cosas mucho más duras también depende, ¿no? Porque siempre lo que vive uno lo minimizamos porque al final lo viví yo, no será para tanto, al final lo superé, no será para tanto. Bueno, lo has superado cómo y hasta qué punto te afectó y no has reconocido todavía. Además, el entender de que no puedes comparar lo que tú has vivido, porque cada uno de nosotros tiene misiones diferentes, y al ser altamente sensibles nosotros, en nuestro caso particular, yo he minimizado absolutamente todo lo que me ha pasado, porque claro, al desarrollar estas habilidades de poder sobrevivir en entornos difíciles, me he vuelto súper fuerte y articulada y funcional, y me han premiado además. Esto es muy interesante que lo digamos, ¿no? Porque también pasa que en muchos cuadros de alta sensibilidad o de TOC, ¿no? En mi caso, TOC.
Mucho. son recursos adaptativos del niño ante entornos con alta inestabilidad emocional. Es decir, en entornos en los que de repente tú estás tranquilo y puede aparecer algún tipo de, no sé, de alguien gritando o alguien pegando golpes, ¿no? Y eso es habitual, ¿no? El sistema nervioso ya no está casi nunca relajado y empiezas a desarrollar la capacidad de leer los campos energéticos de las personas, de leer la emoción, de incluso prever, pero no prever, sino de tener cierta precognición de lo que va a pasar en los siguientes minutos o segundos. Leer hasta Entonces, claro, los ojos, las muchos miradas, de nosotros, oídos. muchos de vosotros también que nos estáis siguiendo, que tenemos ciertas capacidades extendidas en términos de capacidad de observación, de sentir, de detectar energías, ¿no? De fuerza. Eso fue desarrollado como una adaptación, como un proceso adaptativo, digamos, al estar en ciertos entornos de inestabilidad e inseguridad, ¿no? Para poder detectar mejor esas fluctuaciones en la energía, ¿no? Y poder de alguna manera intentar protegernos, ¿no? Entonces es interesante verlo, ¿no? También que desde luego, lo que demuestra esta realidad, ¿no? Es que de todo se extrae algo, ¿no? Para es que si podemos conseguir que los niños y las niñas de este planeta cada vez vivan menos bajo la negligencia o el abuso, creo que es bueno que todos pongamos encima de la mesa lo que hemos sufrido. Y para eso tenemos que dejar de hacer lo primero, que es dejar de minimizar y relativizar el abuso, no solo físico, no solo sexual, que también, sino emocional y psicológico. Todos. Porque todos, de alguna forma, creemos que cierto nivel de afectación ante cierta cosa es ser nenaza, o ser un flojo, o ser lo que sea. Y hay personas que viven traumadas porque eran así de sensibles y eso les afectó de esa manera, en esa profundidad. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es dejar de juzgar la afectación emocional que algo le produce a alguien, dejar de juzgar si esto es para tanto o no es para tanto, porque solo el sujeto que vive una experiencia sabe la afectación que ha tenido esa experiencia y en la medida en que no sea alterada la afectación real, o sea, la percepción, el conocimiento de en qué grado ha afectado, podremos sanarla. Si nosotros estamos minimizando algo, es como si en realidad, no sé, estoy intentando buscar una metáfora a nivel físico, ¿no? Es como si tú vas con un brazo roto al médico y en realidad te lo tratan como si te hubieses dado un golpe, ¿no? Y te ponen un poquito de Voltaren y ya está. Claro, no estás reconociendo la afectación real del trauma y por lo tanto no lo estás atendiendo en su profundidad real para sanarlo, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que dejar de hacer es dejar de minimizar lo mucho que le afecta a un niño cualquier tipo de salto vibracional, de salto energético, de cambio emocional, y a partir de ahí, claro, estamos hablando de casos medios, más o menos leves. Yo en mi caso, debo decir que en mi infancia no recibí abusos propiamente. Mi madre es muy temperamental, un beso, Rosa, y eso lo he tenido que trabajar también, el efecto que eso tenía en mí. O sea, da igual, aunque tu familia fuera en principio una familia basada en el amor, es imposible. Nuestros padres son humanos, coño, y tienen derecho a serlo, tienen derecho a ser limitados, tienen derecho a tener limitaciones a la hora de amar. Las tenemos nosotros como no las van a tener ellos. Y también nosotros tenemos la necesidad de tener una imagen ecuánime de ellos para poder entender la afectación que ha tenido en nosotros, ¿no? Exactamente, llegar a ese punto. Otra cosa. Dejar de demonizar o dejar de idealizar. Eso. Tener una imagen adulta de nuestros padres como personas que son. Son personas. Padres es algo más que fueron. Pero en realidad antes de que ya fueran padres, ya eran personas, ya tenían sus miedos, sus deseos, tenían sus anhelos, sus traumas, tenían sus complejos, tenían su mundo interior y estaban en su proceso igual que lo estás tú. En otro punto, en el punto que estuvieran, ¿no? Entonces, poder hacer una mirada que sea neutral, ecuánime sobre esto, sin estar interesado en juicios ni en poner valoraciones o notas. Tener una mirada ecuánime, neutral, limpia, de cómo son, cómo eran, cómo era ese ser humano, más allá de mi opinión, de mis gustos, eso te permite tener un reflejo real de en qué cosas, por ejemplo, pues no había suficiente o había en exceso, ¿no? Ya anoto dos claves que a mí me han servido para todo esto. Porque claro, está bien saber de teorías y demás cuestiones, pero ¿qué me sirve a mí para avanzar? Dejar de contarnos cuentos. Ahora me viene. Cuando empecé a hablar con él, había siempre algo que yo contaba solo hasta cierta parte, porque en realidad ni siquiera tenía conocimiento de lo que había pasado más allá. Solamente que no quería entrar a hablar de eso que era tema sexual. No quería entrar ni de temas sexuales ni de mi infancia. Era como que todo quedó con los traumas sufridos.
Queda como tapado. Claro, me viene que cada trauma sufrido lo que hace es bloquearse el recuerdo. En distintos niveles y grados. Claro, dependiendo de la situación. Y tú le pones un filtro a la situación para pasarla como que algo... Y vas recordando. Como si tienes así. una habitación totalmente sucia y llena de mierda y en la entrada pones una lona en la que hay un dibujo de la habitación medio ordenada. Entonces, claro, si por algo entraras en esa habitación te darías cuenta que no... No es como tú te acordabas. Y te acuerdas que cuando empezó a hacer la lista de todo lo vivido, empezó a notar y apenas me iba acordando de cada situación, tenía muchísimo miedo a acordarme de algunas cosas y en realidad la mayoría las he exagerado en mi mente porque las he vivido y las he hablado y he dicho, pero si no era para tanto. Sí, pero a la vez las más graves las habías he minimizado. ¿Por Sí. qué, mi amor? Bueno, Porque es evidente mirada... que si minimizas lo más grave, tienes que exagerarlo. Pero ¿por qué es una hacemos estrategia eso? para que no se vea lo más grave. Porque es la retraumatización del niño, porque es el niño de nuevo que se pone ahí, porque cuando hemos sido víctimas de abuso sexual en la infancia, o abuso o maltrato físico, tiendes a, bueno, el trauma hace que te quedes en ese espacio y lo que sucede más adelante es que te retraumatizas. Réplicas. De Hay lo réplicas. mismo. A mí, Como esa energía, sobre todo si eras niño, queda como imprimida, ese patrón energético, lo emites. Y al emitirlo, vas atrayendo situaciones análogas Similares. o parecidas, porque en realidad la naturaleza traumatización. intenta a través de ponerte en la misma situación que tú te hagas consciente de que ahora ya sí, debido a lo que experimentaste en el pasado, Claro, hay algo en ti que tienes que atender porque si no, ya has entrado en esa rueda de kármica. nuevo y de nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las cosas se ven así gigantes? ¿O es muy exagerada la situación? ¿O simplemente pasa desapercibida cuando en realidad lo más grave ha pasado desapercibido y ha sido heavy? Es que es normal, tienes que exagerar lo que no es tan importante para que quede escondido lo que sí Porque es eres grave. el niño. Los niños ven todo muy grande o muy chico. No tienen sentido de percepción como tiene un adulto. Entonces tú cuando estás siendo retraumatizado, viviendo las mismas escenas que cuando eras niño, estás viendo todo desde la perspectiva del niño. Entonces cuando tú te acuerdas de esas cosas, te acuerdas como el niño. Entonces por eso ves las cosas muy grandes o muy chicas, porque no hay algo Sí, pero también hay un factor, que es que si yo no quiero que se vean esas flores, Claro. voy a poner hierba más alta Claro. alrededor de esas flores, ¿no? Claro. Entonces es como El que... trauma, la sí, compartimentalización. claro, forma fragmentación. parte del minimizar lo que es verdaderamente grave, el exagerar lo que es más superfluo. Porque Claro. la exageración de lo superfluo llena Sí, espacio exacto. y ese espacio no cabe lo que es verdaderamente grave, que queda enterrado detrás, ¿no? Y otra clave es la compartimentalización o fragmentación, mejor dicho. Fragmentación, La sí. fragmentación de personalidades. ¿Por qué se da esto? Porque es tan doloroso lo que has vivido que en ese momento que estás viviendo eso te vas. Te vas. Como desconectas. Desconectas. Está el cuerpo, pero tú... Entonces, todos mis recuerdos, ¿te acuerdas? Hemos visto, y hay teorías sobre esto y de verdad lo he visto y lo he evidenciado y es completamente doloroso entender de que uno ha sido víctima de lo que has aprendido. Yo he aprendido sobre todas estas técnicas y sin embargo no había logrado verme a mí porque era algo que era dolorosísimo entrar a ver. ¿Qué ha pasado? Cada Has trauma dicho que hay documentos sobre que hay teorías. sobre la compartimentalización o la... Sí, la fragmentación de La personalidades debido al fragmentación trauma, de ¿no? personalidades por el trauma, ¿no? Se Que crea una cada personalidad trauma- pública social, una personalidad sexual, Ya. una personalidad psycho, y todas ellas Y están aparte- desconectadas la una de la otra. Y ¿no? aparte que tus recuerdos están Sí, compartimentalizados y están divididos, porque has visto, empecé a contar cosas y luego he entendido que esto era un hecho Hay una que pasó secuencialidad, junto a sí. yo pensaba que eran cosas, ni siquiera sabía de Claro, dónde. porque si yo veo el gran dibujo todo conectado, tengo una comprensión automática. Si Claro. yo quiero seguirme explicando una narrativa que no es la Exacto. verdadera porque me parece demasiado dolorosa o dura,
Entonces lo Ser que tengo que hacer es sinceros. desconectar los eventos para que parezcan casualidad, cosas, bueno, cosas que pasan, ¿no? Yo no sé, no tiene nada que ver, no veo patrones, no veo qué había dentro mío que me unía a todas esas experiencias, ¿no? No veo la historia. La historia sirve mucho escribir diarios, pero tienes que ser claro, completamente real. Claro. Es ahí, eres lo suficientemente valiente para... Uno tiene que para superar esa sentir- necesidad de posproducir la historia. Es decir, hay una historia Sí, que son hechos. maquillar. Y hay después ese intento de arreglar, ¿no? Hacer un arreglo de la historia. Pues eso es lo que se tiene que ir si estamos hablando de sanar emocionalmente. Tenemos que tener una fotografía, una radiografía perfecta, exacta de lo vivido en la medida de lo posible. Claro, hemos hablado de arquetipos. Sí. ¿Por qué? Porque yo estaba empezando También a sanar. hemos hablado también del viaje del héroe, Claro, últimos pero directos, si los queréis ver en mi el canal de caso, Asistencia Evolutiva. En mi proceso de sanación he identificado claramente quién era la entidad o la persona o la personalidad que estaba hablando. Cada vez era una distinta y eran 3 las que hemos identificado. La madre, la mujer y la niña. Estaban en conflicto. ¿Y por qué hemos partido a las 3? ¿Por qué? Porque al haber sufrido trauma tengo personalidad múltiple y recién no sé Hombre, qué grado. no tienes personalidad múltiple. No, personalidad múltiple es algo que se Muy, que se diagnostica y tú no tienes eso diagnosticado, mi amor. No, lo que tú estás diciendo lo tenemos todos. No, personalidad múltiple es la incapacidad para conectar una de esas personalidades con otra, mi amor. Claro, pero eso no es que tú puedas sentarte a... No, mi amor, perdona, es que estamos hablando de un tema clínico, hay que aclararlo. Sí, eso, personalidad sí, múltiple... pero eso Oye, en por favor, base déjamelo va- explicar, que es muy importante, Ya, mi amor. ok. Personalidad múltiple es que yo tengo una personalidad determinada y de golpe... Cambie, sí. Déjamelo explicar, por favor, que es muy importante para que la gente no se confunda y diga, tengo personalidad múltiple, y No, ¿me explico? no. Es una condición médica la personalidad múltiple. No Entonces, estamos hablando de eso. sí, lo siento. Personalidad múltiple es, yo actúo de cierta forma, me identifico como cierta persona, identidad, y entonces de repente pasa algo y soy otra persona con otra identidad. Y se han dado casos incluso en los que hasta el color de los ojos Les cambia. cambia de personalidad a personalidad. O sea, es que en un mismo cerebro hay varias personalidades enteras que son personas en sí mismas y que no se conocen entre sí. No tienen ningún tipo de... Lo que nos pasa a nosotros y a todos, nos pasa en alguna medida, es que no somos un individuo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estoy hablando con mi madre, pongo una vocecita, ay, hola mamá, ¿cómo estás? Sí, en no sé qué, automático. porque soy la niña pequeña que todavía está buscando tu aprobación y tu amor. Entonces, cuando hablo con mi novio, oye tío, ¿qué has hecho? No sé qué, porque soy la mujer independiente y fuerte, que no te creas que un hombre me va a hacer no sé qué. Y entonces viene el vendedor de no sé qué y, ay, hola, no sé qué, no sé cuántos, porque soy la mujer independiente y moderna que socializa y que no sé qué. Y entonces me voy con las amigas y me pongo a bailar sexy así en la discoteca y a perrear y a hacer así en toda... Total, porque soy la chica sexy, sensual y sexual y tal. Y con hombres funciona igual, ¿eh? No os creáis, ¿eh? He dicho el ejemplo de la mujer porque yo conozco más a las mujeres que a los hombres. Pero, Yo te es puedo eso. experimentar. Esa es la personalidad múltiple, entre comillas, no clínica, no médica, en la que todos vivimos en esta sociedad hipócritas, que somos unos hipócritas todos, ¿eh? Porque a lo mejor podrías decidir que cada día hay espacio en tu vida para la que mueve el culo en la discoteca riéndose como una loca, para la que cuida a su hija amorosamente, para la que socializa y hace eventos, proyectos y tiene grupos sociales, para la que tiene una relación de pareja amorosa, para la que tiene un proyecto profesional. A lo mejor, si cada día, cada semana Vas le damos integrando, espacio sí, a todas esas facetas de nosotros, en vez de desde una faceta juzgar la otra y sentirla como mala y entonces vivirla pero desde la culpa y entonces el día siguiente no, me tengo que poner seria porque ayer se me fue la cabeza y no sé qué. En vez de vivir esa batalla entre esas personalidades, ¿no? Que no acaban de llevarse bien, ¿no? No, un individuo es alguien que no puede ser dividido porque todas esas facetas las ha integrado en una personalidad. Entonces, yo ya sé en qué espacios puedo sacar a mi Roger pervertido, guarro, marrano, que le encanta guarrear y el sexo y disfrutar y hacer disfrutar, ¿no? A lo mejor no es el mejor momento para sacarlo cuando estoy tratando con un cliente. Obviamente, con un cliente a lo mejor tengo que sacar el Roger consciente, presente, responsable, ¿no? Que piensa y siente, ¿no? A ver cómo puede aportar algo a la otra persona que le sea de beneficio, ¿no? No tendría mucho sentido que fuera de esa forma cuando me voy con unos amigos a dar una vuelta, ¿no? Porque sería un coñazo, de hecho antes lo era, y me dijeron, ¿por qué no trabajas de esto y nos dejas tranquilo? ¿Entendemos eso?
Todas nuestras facetas son válidas, si no las reprimimos y las aceptamos, no se van a comportar de forma destructiva. Aceptarlas y ordenarlas y darles un espacio, integrarlas en un mismo yo, de tal manera que seas más o menos la misma persona cuando hablas con tu madre, con un desconocido o con tu pareja, a pesar de que te adaptarás siempre, claro. A lo mejor no le hablarás sexy a tu madre, desde luego, y a lo mejor, ¿sabes? Entonces, claro que adaptas ese individuo que eres a cada situación, pero ya no te cambias de máscara todo el rato, ya no le haces creer a esta persona que no eres eso, que después te va rápidamente a ser ahí. Eso es hipocresía, es no aceptarte a ti mismo, es fragmentarte a ti mismo, es no aceptar, de hecho, que tienes todo el derecho a ser todo lo que eres todo el rato y adaptarlo como más te convenga en cada situación, y por lo tanto es una falta de amor y de respeto hacia uno mismo que tenemos que ir ya dejando de lado, ¿vale? Tenemos que amarnos plenamente y tenemos que poder disfrutar de todas nuestras facetas ordenadas de tal manera que no den por saco y que además aporten algo, si puede ser. Ya, ahora, terminando de redondear con lo que he empezado hace rato y me has corregido muy bien. Perdona, es que lo de la personalidad múltiple, ¿sabes? Cuando hablamos de cosas que mi amor, son pero no me has dejado terminar. Lo que yo iba a decir es que la personalidad múltiple vendría a ser el caso clínico esa aclaración extremo. Yo no me arrepiento de haberla hecho y la volvería a hacer. Me parece, mi amor, pero no has terminado. Yo iba a decir que ese es un caso extremo clínico, porque se supone que como vivimos en sociedades tan tan es la desconexión total de, o sea, claro, pues tú puedes sentarte y ver tu faceta de madre, tu faceta de mujer, tu faceta de... En cambio, una persona que tiene personalidad múltiple ya no tiene esa capacidad, no hay una consciencia que esté observando todas esas personas. Claro, mi amor, pero si nos ponemos a ver, porque se supone que en realidad, esto yo me acuerdo haber estudiado y leído, todo lo que son las MK Ultras y programación mental llegan a extremos. Ese es el extremo, el partirte por completo basado en el trauma, programar a la persona, fragmentar y programar de tal manera que alguien desde fuera pueda activar una personalidad concreta. Claro, eso es yo he leído la programación mental, sobre eso, he investigado sobre eso, me resonaba mucho, pero uno no sabe que uno también tiene eso, por eso te digo. Hemos nacido en una sociedad que desde el cine, la televisión, la cultura general, las familias, nos ha programado todo el rato, entonces, en algunos casos sí, la afectación es exactamente la misma que si hubiesen sufrido una programación MK Ultra, según se hace en esos ámbitos, y en otros casos no, tenemos un nivel moderado, más o menos moderado de eso, que más o menos interfiere en nuestra vida, ¿no? En lo que sería nuestra vida, ¿no? De forma natural, ¿no? Entonces hemos nacido todos en un entorno de maltrato y de programación mental totalmente. Y eso pasa a nivel familiar, hay que revisarlo, pasa a nivel social, hay que revisarlo, pasa a nivel cultural, hay que revisarlo. La religión la religión y el colegio para mí es clave, es repetitivo, porque claro, o sea, al ser el colegio, la mayor parte de los colegios basados en esta cuestión de educación prusiana, es realmente programación mental la que hacen a los niños, constante, está mal, quién eres está mal, lo que piensas no está mal. Ya no es que está mal quién eres, sino que no importa. No me importa quién eres, porque lo que importa es que hagas esto que te digo. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Hay que empezar primero cosas fáciles. En mi caso, ¿qué me ha servido? Hemos hablado en videos anteriores sobre esto, pero si quieren también pueden buscar información. Arquetipos. En mi caso yo he identificado 3 arquetipos súper puntuales, separados además, ¿no? Es la madre, la hija, la niña. Todos tenemos un niño rebelde, enojado, furioso. Dolido, por lo tanto. Dolido, claro. Hasta que no lo ves realmente. Yo al poder haber escrito lo que me ha sucedido, pero de manera objetiva, he empezado a ver... Claro, es que cómo va a estar el niño con el dolor que ha sufrido si tú todavía como adulto no has reconocido el dolor que ha sufrido, ¿no? Es que ese es el punto, por eso está enojado el niño, la niña. Tiene toda la razón del mundo de estar porque enojado. No me escucha, nadie la ha escuchado, yo misma no la he escuchado, la he callado, me he callado y todo se calla. Entonces, el empezar a revisar, me ha servido mucho el hacer un ejercicio de escribir. Es lo que hemos hecho con mi papá y mi mamá, pero verlos como son objetivamente, porque claro, al haber sufrido abuso, programación repetitiva,
tu padre es lo peor, es lo malo. Claro, eso es muy interesante. Asegúrate de que la visión que tienes de tu padre no es la que te transmitió tu madre, asegúrate que la visión que tienes de tu madre no es la que te transmitió tu padre. Exacto. Ten una visión propia y ecuánime de tu padre y de tu madre más allá de las movidas que tuvieran entre sí. Verlos como son, Claro. con sus luces y sus sombras. Es muy difícil ahora. Pero es central, ¿eh? Lo he hecho y he empezado a ver cosas que jamás había visto. Yo decía, ¿cómo? Entonces, uno empieza a narrar los hechos sin entrar en juicios y luego relees y empiezas a darte cuenta que lo que estabas viendo en realidad no era. Duele, sí, pero no. O sea, tiene que ser sentido ese dolor. He llorado. Mucho, sí. He llegado a convulsionar de dolor. O sea, es súper doloroso. Bueno, convulsionar, interesante, por si os pasa, que no os asustéis. Más Es que que convulsionar, yo le llamaría temblor, temblar, ¿eh? pero sí, El no temblor convulsionar, es no, no, trauma almacenado en los músculos, en la memoria muscular, liberándose. Entonces, si alguna vez estáis ahí en meditación, sintiendo, y veis que os entra algún tipo de temblor, es normal porque hay tensión que a lo mejor lleva 20 o 30 años en vuestro cuerpo, algún músculo, alguna parte de vuestro cuerpo así, y de repente, porque hacéis ese proceso de sentir, la emoción que estaba contrayendo esto es sentida, ¿no? Y entonces esto empieza a descontraerse, y claro, imagínate, ¿no? Llevas el puño así cerrado 20 años, pues el momento de abrirlo probablemente será algo así, doloroso. ¿no? Entonces, no doloroso, sino que te da temblor, ¿no? No, a mí me ha No, no duele. No hay dolor físico. Al menos mi experiencia, y me he enfrentado a emociones muy oscuras, dolor físico no. Puede ser que haya movimiento de barriga. Emocional, Claro, dolor claro. emocional es Sí, pero el dolor mucho. emocional estamos diciendo que es intensidad energética en tu cuerpo. Es una sensación neutral, en realidad. No es cómoda y no es agradable, No, evidentemente. porque sientes que estás muriendo. Claro. Bueno, puede haber esa percepción, pero el cerebro siempre lo mira todo muy dramáticamente, como si estuviéramos en peligro, ¿no? En realidad, fíjate lo que pasa. Estás sintiendo una emoción, es intensidad emocional, ¿no? Tu cuerpo, pero tu cerebro directamente da por sentado que eso te va a matar. Ahí es donde hay que ser fuerte y mantenerse en el cuerpo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Mantenerse en el amor, en acompañarme amorosamente a través de esta emoción, que es precisamente lo que no hacían los adultos que había a mi alrededor. Exacto. Fíjate, al final el trauma se resuelve cuando eres tú el que actúa ante ese dolor de forma distinta a la forma en que fuiste traumatizado. Eres tú verdaderamente el que puede resolver esa situación atendiendo ahora sí el dolor que no fue atendido de la manera que debía ser atendido, ¿no? Y eso resuelve. Hay una pregunta. Hola, Sí. Albert. Hola, Gladys. Hola, Albert. Muchos besos. Albert, me tendrás que perdonar, Albert y Anita. Me mandaron unas fotos maravillosas, que están preciosos. Y no me has mostrado. No, porque he estado, lo tengo ahí pendiente, lo puse marcar sin leer. Albert, me tendrás que perdonar, ¿eh? Pero os prometemos que os grabaremos un vídeo y os lo mandaremos. Parejita maravillosa, sois una familia hermosa. Bueno, dime. Dice Magda buscando la vaca púrpura. Wow. Una pregunta. Algunas veces cuando medito lloro. Es lo mismo que estás explicando. Es eso. Normalmente lo que pasa es que al meditar entras en un estado mayor de relajación física y al relajar los músculos, al relajar el cuerpo, esas emociones que estaban encalladas ahí un poco pueden emerger. Entonces yo te diría, mientras salgan lágrimas, y hay dos tipos de lágrimas. Yo no creo que sea tu caso por lo que me dices, pero hay dos tipos de lágrimas. Una lágrima victimista, que es ¿por qué siempre yo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué? Y hay otra lágrima que es más simplemente dolor. Siento aquí, dolor, lo que sea, emerge un llanto, no es tan racional, ¿no? Ese es el llanto que buscamos, es un llanto que simplemente ya estaba aquí en nuestro cuerpo, a lo mejor lleva 25 años en nuestro cuerpo, y por fin, ¿no? Al encontrar nosotros un estado de relajación mayor al habitual, por fin puede salir y liberarse. Yo lo miro siempre como unos depósitos. Hay un depósito de rabia, hay un depósito de tristeza, hay un depósito de dolor. En la medida en que podamos abrir esos grifos, ¿no? A través de la meditación, lo que hacemos es ir liberando lo que había acumulado. Y entonces, si eso lo hacemos en paralelo con entender por el camino, que normalmente es así, cómo sucedió esa acumulación de dolor, podemos ir modificando a lo mejor actitudes o situaciones en las que nos metemos o lo que sea, ¿no? Para que además no acumulemos más dolor. Es decir, el dolor acumulado lo vamos vaciando a través de esos procesos, ¿no? De estar acompañándonos amorosamente, ¿no? Y de dejar que en el cuerpo se sienta. Y a la par vamos aprendiendo a actuar de tal manera y a funcionar de tal manera que no acumulemos tanto dolor, que vayamos sintiendo las emociones más en tiempo real y además situándonos aquí fuera en situaciones que en principio nos generen menos dolor, ¿no? Que en principio sean más
sanas para nosotros, ¿no? Eso. Y decirles a todos que se animen ¿A a qué? romper los patrones Hoy y se los patrones animen. hay que romper. Es que sabes qué, mi amor, No te nos ríes han nunca de mis enseñado, bromas, no, lo siento. Ajá. ¿Qué nos han enseñado, mi vida? A no cuestionar a papá y a mamá. A no cuestionar a papá y a mamá porque así no cuestionas al Estado ni a la Iglesia, así no cuestionas nada y eres un esclavo perfecto. Sí, no cuestionar a Dios y a la religión. Exacto. Es heavy y nos han hecho mucho daño. A no cuestionar con la al Dios de la religión. religión. Que ese es Nos han hecho muchísimo daño con eso. Sí. Nos han hecho sentir Question inferiores, authority, Jesús. question everything, Sí, decía cuestionen, Timothy Leary. Cuestiona la autoridad. Cuestionen. Para eso Dios nos ha dado La capacidad de la cuestionar, capacidad ¿no? de Si no- cuestionar. Nos han hecho creer que no, nos han hecho creer que no está bien que sientas, no está bien que hables, no está bien Que seas. que seas. Que desees. Yo a todos Que ellos disfrutes. les digo, fuck it, ahora sí vamos a venir a vivir en serio. Sí, ¿no? Tenemos como una especie Y de si conspiración. quieren seguir del disfrute. viviendo de estreñidos emocionales, los que quieran seguir viviendo de estreñidos emocionales, sigan. Aquellos que hemos venido a vivir y pasarla bien y de verdad parar de sufrir, pero para poder terminar de parar de sufrir tienes que sentir. Hay que reír fuerte, llorar fuerte y orgasmar fuerte si se puede, ¿no? Sí. Yo creo que con estas tres cosas no vas perdido. Si Yo vas creo que llorando, las vas personas- riendo y vas orgasmando de vez en cuando, oye, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? En realidad creo que todo se resuelve, como dice esa maravillosa frase, no recuerdo quién, todo se resuelve con agua salada, ¿no? Con sudor, con lágrimas o con el mar. Y yo creo mucho en eso porque lo he vivido muchas veces. Así que amigos, a llorar primero lo que haya que llorar para poder reír plenamente lo que haya que reír y en definitiva vivir esta experiencia maravillosa que hemos elegido venir a vivir aquí y que si tuviéramos la conciencia real de lo singular que es la Sí. posibilidad de tener cuerpo y fisicalidad Sí. en el universo, la disfrutaríamos muchísimo más y esta es nuestra obsesión. Sí. Que dejemos el planeta un poco más enfocado en el disfrute de lo que lo encontramos, ¿verdad, cariño? Así y además Me da miedo, a ver qué dice. a disfrutar sin miedos. Ya Exacto. está. O con miedos, pero respirándolos, que no, Sí. no se eviten el disfrute, ¿no? Sí, sí. Transitándolos. Oye, ¿qué? ¿Les dejamos en paz ya, tranquilitos, pobres? Sí, nosotros yo ahorita Sí. estoy un poco No, así. ha sido denso, esta semana ha sido denso, pero bueno, ahí vamos avanzando. Vamos Has hecho un avanz- trabajo maravilloso. En serio, y para mí es brutal verlo en tiempo real, porque... Vamos a escribir sobre sí, esto, tenemos vamos que a escribir escribir. mucho porque recién estamos empezando. O sea, obviamente tenemos que ir inclusive aterrizando muchas más cosas Sí, para sí. hablar de esto, pero como hacemos cada semana, hablamos de lo que estamos transitando y viviendo y ahora ha sido el hecho de revivir los traumas, sentir los dolores. La versión original, ¿no? De lo vivido, versión- en vez de la versión adaptada. Claro, Sí. de ver las cosas como son y aceptarlas. Sí. Y llorar y ahora comienza Let's Play Begin. ¿Cómo lo Vamos a dices tú? jugar. ¿Cómo lo dices? Game on. Game on. Vamos, va, a jugar. Lindos, muchas gracias. Recordad que subiremos este directo como todos los anteriores, los 30 directos anteriores que ya hay, en el canal de Asistencia Evolutiva. Hay una lista ahí que se llama Vídeos en Directo y ahí los tenéis todos. Podéis pasaros 2 días enteros viéndonos y bueno, si lo superáis, pues nos lo contáis. ¿Qué más? Nada, mañana recordad, viernes a las 5 de la tarde en Chile, a las 11 de la noche en España, tirada de tarot. Sabéis que os tiramos 3 cartas. ¿Qué carta te ha salido? Judgment. Judgment. Estamos en momentos de revelaciones, que Ya, es un poco viene de la carta de recomp- Judgment. Para mí es que viene Lo que la nos hace renacer, recompensa. lo que nos hace Y renacer. viene la recompensa. También viene todo lo que tú quieras, mi amor. ¡Justicia divina! ¡Para todos! Bueno, pues nada, que ya me has cortado, estaba ahí en la dinámica, ¿ves? Tú Siempre, también me cortas. sí, Te pones muy así, muy divina cuando te corto, pero tú haces lo mismo todo el rato. Sí, lo siento, estoy muy... Estás muy maravillosa, mi amor. Gracias. Y todos lo saben. Te amo. ¡Chao! Os amo. Hasta luego. Guardado sí o sí, porfa, dice Marmai.